Listo, bienvenidos. Ya resolvimos el primer ejercicio sobre campo eléctrico. Entonces, vámonos con otro ejercicio que podemos encontrar acerca de esta ley de Coulomb y de los campos eléctricos. Tenemos entonces, en esta ocasión, un electrón que se mueve a una velocidad de 3 por 10 a la 6 metros por segundo dentro de un campo eléctrico uniforme de 1000 newtons por coulombio de magnitud. El campo es paralelo a la velocidad del electrón y actúa para desacelerarlo. Eh, nos están pidiendo dos cosas. En primera instancia, aquí en el primer punto, me están sugiriendo que determine, que haga un dibujo de la situación problema con todos los detalles técnicos. Vamos a hacer el dibujo para saber qué es lo que tenemos que ubicar en ese bosquejo, en ese diagrama, para que tengamos el escenario bien claro. La parte B nos pide que calculemos la distancia, eh, que calcule la distancia a la que se desplaza el electrón antes de llevarlo al reposo. Si bien es cierto aquí, entonces vamos a hacer el dibujo para que entendamos qué es lo que está pasando. Sucede y acontece que hay un electrón que se va a mover, ¿verdad? Hay un electrón que se está moviendo en una dirección. Aquí vamos a encontrar dos posibles escenarios. Voy a hacer el dibujo de los dos escenarios. Aquí tenemos un electrón que posiblemente no nos dicen a dónde, aunque de pronto con la misma magnitud de la velocidad que no nos aparece negativa ni nada, nosotros podríamos asumir que ese electrón se está dirigiendo hacia la derecha. Pero ya nos vamos a dar cuenta porque hay dos posibles eh, escenarios. Este es el primer escenario. Resulta que ese electrón se puede estar desplazando hacia allá y se va a estar desplazando con una velocidad que ya nos están dando el valor allí. Es 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese electrón se va a mover, pero se va a mover dentro de un campo eléctrico uniforme que tiene esa magnitud que aparece ahí de 1000 newtons por coulombio. Aquí hay una información muy importante. El campo es paralelo a la velocidad del electrón y actúa para desacelerarlo. Primero que todo, bueno, ese campo eléctrico donde ese electrón se está involucrando, vamos a dibujarlo aquí así, dice que es paralelo. Acuérdense que tenemos nosotros informado de que el campo eléctrico es una magnitud vectorial y que la velocidad también son magnitudes vectoriales. Entonces nosotros vamos a dibujar líneas de campo en esta dirección. Nos están diciendo que son paralelas al vector de velocidad que es con la que se dirige ese electrón. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Que el campo eléctrico actúa para desacelerarlo. La única forma en que ese campo actúe para desacelerarlo es que el campo eléctrico vaya en un sentido contrario al de la velocidad. Es decir, que nosotros esas líneas de esos vectores de campo van a ir en sentido contrario a la velocidad. Entonces nosotros los estamos dibujando de esta manera. Sería el primer escenario en el que nosotros nos podemos encontrar. Si el campo eléctrico está fluyendo en sentido contrario a la velocidad, pues esta velocidad va a terminar desacelerando. Entonces, ¿cuál sería el otro escenario? Vamos a ponerle opción 1, ¿verdad? Alguna persona hizo este escenario, pues le sale bien. Si lo hace de la otra, también le va a salir bien. ¿Cuál es la opción 2? Vamos a dibujar entonces también las líneas de campo eléctrico, pero en este caso el campo eléctrico puede ir entonces en el otro sentido, ya que en el ejercicio no nos dicen que esa magnitud del vector de campo es negativa. Entonces yo podría asumirlo de manera que va hacia la derecha. Lo mismo que podríamos dibujarlo hacia arriba o hacia abajo. También serían entonces cuatro opciones en realidad. Pero digamos que para facilitarnos la vida, podemos tomarlo de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vamos a dibujar nuestro electrón y el electrón entonces, en este caso, en esta situación, él estaría viajando en sentido contrario
en la misma dirección, paralelo al campo, pero en sentido contrario, ¿verdad? Entonces allí estaríamos poniendo el escenario donde el vector de campo es positivo y la velocidad sería, el vector de velocidad sería negativo. Vámonos con la opción 1. Nosotros tenemos claro que los datos nos los están dando acá. Esos datos vamos a resaltarlos, vamos a subrayarlos. Tenemos el vector de campo que es de 1000 newton por coulomb y tenemos la velocidad del electrón que es de 3 por 10 a la 6. ¿Qué otra información necesitamos para resolver esta situación? Necesitamos unas informaciones adicionales. ¿Cuáles son? Vámonos a escribir los datos. Tenemos los datos, tenemos el campo eléctrico, 1000 newton por coulombio, tenemos la velocidad, 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Tendríamos que estamos hablando de un electrón. Entonces, un electrón, la masa del electrón es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. También, ¿qué otro dato necesitamos? El de la carga de un electrón, precisamente. La carga de un electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Estamos hablando de un electrón, eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a resolver la situación. En la primera opción, el electrón se está moviendo hacia la derecha con esa velocidad. ¿Sí o no? Entonces, el electrón tiene una masa. Pero ¿qué le está haciendo la fuerza o el campo eléctrico? ¿Qué le está haciendo al electrón? Lo está desacelerando. Entonces nosotros debemos determinar lo que es la aceleración. Pero para eso necesitamos qué fuerza eléctrica está produciéndole el campo eléctrico a ese electrón para que se desacelere. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. La fuerza eléctrica es igual a la carga de ese electrón por el campo eléctrico, como vimos en el ejercicio anterior. Entonces sustituimos los valores y eso nos va a dar, la carga del electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Es negativo porque se trata del electrón. Si fuera un protón, la carga sería positiva. Todo esto multiplicado por el campo eléctrico en el que estamos inmersos. Sería un campo eléctrico de 1000 newtons por coulombio. Aquí pasa algo muy especial con las unidades de medida. El coulombio con coulombio se cancela y esto va a quedar en newton porque efectivamente estamos hallando fuerza eléctrica. Entonces, en este caso, la fuerza del electrón o la fuerza eléctrica que experimenta es el electrón para ser desacelerado, producto por ese campo eléctrico, es de, hacemos la multiplicación, y eso nos va a dar a negativo, menos 1,6 por 10 a la menos 16 newtons de fuerza. Esa es la fuerza que va a estar aplicada sobre ese electrón y que le va a producir una desaceleración. Entonces, tenemos la fuerza producida sobre ese electrón, sobre esa partícula. Y tenemos también la masa del electrón. Entonces nosotros podemos determinar que cuando se le está aplicando esa fuerza en sentido contrario al electrón, podríamos nosotros determinar la aceleración o en este caso la desaceleración que él va a experimentar, ¿verdad? Aplicando la famosa ley de fuerzas, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración. En este caso, nosotros vamos a despejar la aceleración y nos va a quedar, en este caso, que va a ser fuerza eléctrica dividido entre la masa del electrón. Sustituimos los valores, tenemos que la fuerza eléctrica entonces es igual a, en este caso, vamos a tener un menos 1,6 por 10 a la menos 16 newtons sobre la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos.
Aquí tenemos que el newton tiene kilogramos metro por segundo cuadrado, se van a cancelar los kilogramos y va a quedar en términos de metros por segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Entonces, la aceleración que experimenta el electrón va a ser negativa. Por eso, miren que el signo es importante en este caso. Va a ocurrir una disminución de la velocidad. Entonces, eso es igual a 1 aproximadamente, porque vamos a redondear 1,76 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos resta ahora? Ya tenemos la aceleración, tenemos la fuerza involucrada, el campo eléctrico. Ahora nosotros vamos a recurrir a nuestra cinemática. Pues esto sería un movimiento uniforme acelerado. ¿Por qué un movimiento uniforme acelerado? Porque la velocidad va a experimentar una fuerza constante que le va a producir una desaceleración constante. Entonces, es obvio que la velocidad inicial para este caso, estaríamos hablando de que el electrón está viajando con una velocidad inicial que vamos a llamar v sub 0 y es la que nos están dando acá en la información. Sería 3 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Cierto que sí? Entonces, él va a terminar con una velocidad final de ¿cuánto? De 0, porque eso es lo que nos están preguntando en este apartado B. Calcule la distancia que se desplaza el electrón antes de llevarlo al reposo. Es decir, que esa partícula exponiéndose a ese campo eléctrico que le va a producir esa fuerza, que lo va a desacelerar, en un momento va a llegar a una velocidad igual a 0. Y me están preguntando precisamente cuál es esa distancia a la que él va a recorrer desde que entró en ese campo eléctrico a esa velocidad y que terminó desacelerándose hasta llegar al reposo. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces hay una fórmula del movimiento rectilíneo uniforme que nos relaciona la velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por esa distancia recorrida. Entonces, en este caso ya nos damos cuenta que tenemos todos estos valores. Tenemos la velocidad final, que es 0, tenemos la velocidad inicial, tenemos ya la aceleración y lo único que nos falta por determinar es esa distancia. Entonces, de esta fórmula vamos a despejar distancia recorrida y vamos a obtener que x es igual a menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Si sustituimos los valores, vamos a obtener menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial al cuadrado? Tenemos 3 por 10 a la 6. Voy a omitir las unidades en este caso para que tengamos buen espacio aquí. Dividido entre 2 veces la aceleración. La aceleración es una aceleración negativa en este caso porque es una desaceleración. Sería menos 1,76 por 10 a la 14. Ya sabemos que es metros por segundo al cuadrado. Entonces miren lo que pasa acá con los signos. Porque esa distancia no puede ser negativa. Menos con menos, más. Y entonces ponemos esos cálculos en la calculadora. 0,025 metros de recorrido. Eso es lo que recorre ese electrón cuando entra a ese campo eléctrico uniforme de 1000 newton por culombio. Si lo queríamos de pronto visualizarlo de una manera un poco más fácil de leer, estaríamos hablando de 2,5 centímetros, ¿cierto que sí? Entonces sería otra forma de dar el resultado. Tenemos el punto A resuelto, tenemos el punto A aquí con los bosquejos, con el dibujo del escenario, cualquiera de los dos o de los cuatro que se le ocurrió hacer el electrón viajando hacia arriba o hacia abajo. Y acá, entonces, en el punto B, que decidimos determinar la distancia recorrida por ese electrón.
Listo, espero que se haya entendido este ejercicio. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de campo libre en el próximo video. ¿Vale?